Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Hablando Claro. Yo soy su servidor Jared Pérez y el día de hoy le damos la bienvenida. Obviamente nos va a faltar un invitado, el pastor Carlos Soledad, pero desde aquí le mandamos bendiciones. Está un poquito malito, pero deseamos que se recupere pronto. Y el día de hoy, bueno, estamos solamente Fernando Jiménez y yo. ¿Cómo estás, Fernando, en esta tarde? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos nuevamente a tratar para compartirles este tema que traemos. Esperemos si nos puedan acompañar en este tiempo. Y pues también le pedimos al Señor que tome el control en la salud de Carlos, ¿verdad? Que tenga una pronta recuperación. Así es, hoy sábado 4 de noviembre ya se nos está yendo el año, Fernando. Ya más hablamos de noviembre y como que se antojan los tamales, ¿no? Sí, ya estamos aquí encaminados, ya en el 11º mes del año, ya empezándolo, ya día 4, acabamos de terminar con octubre, esta semana pasada que fue algo pesada. Muy pesada. Muy pesada por todo el ámbito que hay espiritual, ¿no? Que terminamos en 30-31 con lo del Halloween y seguimos con lo del Día de Muertos y sí. Todo eso, ¿no? Todo eso que sí trae algo espiritual muy fuerte. Creo que tenemos que estar orando en esos tiempos más que nunca, ¿no? O sea, hay que orar siempre, pero hay que acelerarle ahí un poquito más. Bueno, el día de hoy traemos un tema bastante largo y tendido porque una cosa lleva a la otra y es un tema que a mi amigo Fernando Jiménez, Dios le dijo, este tema es uno de los temas bastante serios porque estamos hablando del pecado, así como tal cual, del pecado, pero también de la condenación. Pero también necesitamos conocer las bases de la salvación. Entonces yo creo que vamos a ver los últimos programas aquí con este tema quizá que es demasiado amplio y siempre lo has dicho así, Fernando, son temas bastante amplios donde hay mucha tela donde cortar porque se abre un panorama de raíces y ramas y de todo. Sí, así es, no, esto es algo que el Señor estuvo poniendo conmigo en la semana, entre semana, y cómo nos afecta el pecado, ¿no? Cómo nos afecta el pecado como creyentes en Cristo, como creyentes en Dios. Sabemos que hemos sido liberados y la consecuencia que trae ese pecado a veces que el enemigo la usa trayendo esa condenación que nos detiene, que nos hace en algunos dejar de ir hasta en la iglesia porque nos sentimos que no somos dignos del Señor. El enemigo nos lleva a tal sentimiento que nos hace apartarnos de Dios por vergüenza, por culpa. Claro. Y es algo que debemos de saber y entender. Por eso yo creo que la razón de esto, ¿no? De tocar este tema, de llegar a fondo y de que las personas que nos están escuchando ahorita o que lo vayan a escuchar después sepan que realmente tenemos una libertad y que, como yo oía un pastor entre semana en una de las predicaciones, él decía que somos nuevas criaturas, que caminamos en victoria, que en ocasiones pecamos. No somos pecadores, que en ocasiones tenemos victorias. No, somos gente victoriosa que pecamos esporádicamente. Pecamos esporádicamente. Entonces, eso lo debemos de entender en nuestro corazón y no dejar que el enemigo traiga esa condenación a nuestra vida. Así es. Entonces, como inicio, vamos a ver qué es lo que es el pecado. El pecado ya lo conocemos, es no dar en el blanco, errar. O sea, estamos todo lo que es en contra, lo que es hacemos en contra de las cosas que Dios ha determinado que hagamos, o todo aquello que ofende a Dios puede considerar pecado, ¿no? Entonces, de alguna manera todos hemos pecado. Y una de las consecuencias del pecado es la culpa, que es una de las cosas que vamos a empezar a ver el día de hoy. En este momento, dice, podemos estar agradecidos por los sentimientos de culpa. Sí, porque es lo que nos redarguye, ¿no? A buscar realmente de Dios, a saber que estamos fallándole lo voy a decir de esta forma, a ese ser supremo, ¿no? Que trae esa condenación a nuestra vida y que esa consecuencia de lo que Él ha puesto en nosotros, que son
los 10 mandamientos Ujú. están grabados en nuestro corazón y es donde la conciencia toma ese y nos dice, oye, aquí estás fallando. Claro. Y es donde nos hace, vivifica el pecado en nuestra vida, ¿no? Pero también nos da ese sentimiento de decir, ok, sabemos, nos da el sentimiento de saber que Dios está ahí para perdonarnos, está ahí para redarguirnos. Sí, así es. Y bueno, el Espíritu Santo nos redarguye, pero el perdón de Dios está al momento de que nosotros volvamos nuestro rostro a Él. Así es. Bueno, nada más para aclarar un poquito, no solamente son los 10 mandamientos, sino toda la palabra en sí. Sí. Para aclararlo, porque no falta quien me diga, ay, también la palabra. No, toda la palabra, no se preocupe. Es algo interesante porque gracias a ese sentir de culpa, y obviamente como hijos de Dios, el Espíritu Santo es el que nos está hablando, pero también tenemos una conciencia, tenemos una libertad de decisión, de pensamiento, etcétera, etcétera, que también eso nos lleva a analizar nuestra situación de vida y si realmente estamos pecando. Aparte de nuestro sentir, pues viene el Espíritu Santo y nos dice, hey, permíteme, tú ya no eres de ti mismo, tú ya eres mío, entonces yo necesito que tú estés en esta situación. Y tenemos que correr inmediatamente a los pies del Señor y decir, ok, Señor, perdóname. Gracias a esa culpa vamos y corremos eh, eh, con Dios y le decimos perdón, porque te ofendí, porque hay un sentir bastante serio, pero la cosa es no quedarse en ese sentido de culpa, porque cuando existe la condenación es porque seguimos recordando los momentos que ofendimos a Dios. Seguimos en nuestra mente, a pesar de que decimos, Señor, perdóname, pero sigue estando el pensamiento ahí de lo que cometiste, de lo que hiciste, de lo que erraste. Entonces ahí empezamos como a sentirnos Indignos. como lo decías, ¿no? Sucios, sin el menor derecho de voltear a ver a Dios como Padre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cómo poder sobrellevar o cómo podemos resolver eso de ya no sentir condenación? Tenemos que conocer la palabra. Debemos de conocer la palabra, ¿no? Porque en la palabra Dios nos ilustra de muchas formas, Sí. con muchos ejemplos, con muchas vivencias que fueron en ese tiempo, de tiempo que se escribió la palabra, en la cual Dios nos muestra a todos, y creo que cada uno podríamos encontrar un ejemplo que nos viene bien a cada situación que estemos pasando, ¿verdad? Entonces hay muchos ejemplos, desde David cuando movió el arca, que cometió un error ahí porque no lo hizo de la manera adecuada, pero vio que Dios estaba aún, su presencia estaba aún ahí al enterarse de que la prosperidad que estaba en la casa de Obededom, Obededom. ¿sí? Entonces, la tristeza de David se transformó en la alegría al momento que vio que Dios estaba prosperando a esta persona y fue cuando les mandó bueno, ¿cómo es que se debe hacer? Realmente mover el arca de un lado a otro. Así había sus reglas de cómo hacerlo. Había lo que Dios se había hecho. Hay otra historia en Lucas del fariseo y del recaudador de impuestos también, cómo el recaudador de impuestos reconocía su pecado y cómo la humillación, a final de cuentas, al terminar esa parábola que el Señor enseñaba, el que salió justificado fue el recaudador de impuestos por la humillación que tuvo y no el fariseo porque él se exaltaba delante de Dios, ¿no? Sí. Hay mucha gente que ahorita estábamos hablando y estaba recordando, en el trabajo, créelo, ando dándole duro ahí a la gente con el Evangelio, o sea, tengo que estarles predicando a Cristo. Solamente se los quiero presentar, no ando con vara ni mucho menos, simplemente les doy la esperanza de que hay un Salvador. Pero hay personas que aceptan que están mal. Dicen, no, sí, yo sé que la estoy regando, yo sé que estoy equivocado, yo sé que no estoy dando en el blanco, yo sé que estoy ofendiendo a Dios. Pero lo entiendo, pero no quiero cambiar. O sea, no quieren dejar de hacer lo que están haciendo simple y sencillamente porque están cómodos. No les gusta o tener a alguien a quien tienen que darle cuentas, etcétera, etcétera. Y entonces, ese no es un arrepentimiento. Ahora, para nosotros como hijos de Dios, sí tenemos que entender que el arrepentimiento es totalmente
necesario en nuestra vida como creyentes. De hecho, es una rutina de nosotros todos los días, a cada momento, decir, híjole, la regué, porque uno lo sabe cuando comete un error. Inmediatamente tienes que arrepentirte, y arrepentirte es lo mismo que le dijo a la mujer adúltera. Le dijo, ok, ya no hay nadie quien te condene, ni yo tampoco, así que vete No peques más. y no peques más. Le está diciendo, ok, llevabas esta línea, el arrepentimiento es eso, cambiar de dirección. Metanoia, que es cambiar de dirección en griego. Pero es necesario que nosotros también, que si estamos batallando aún, porque llegas a conocer a Cristo y tu vida es transformada. Y ahorita dijiste algo acerca de la escritura, dices, ahora somos nuevas criaturas. Pero también conocemos la palabra que dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando tú llegas a Cristo y el Señor te limpia de todo pecado con su sangre preciosa, te limpia de una vez y por todo. Sí, y es que es algo que debemos de entender también, ¿no? Cuando hemos sido justificados al reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, Dios nos ve como santos a partir de ese momento, ¿no? Nos ve como santos a partir de que reconocemos que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Nosotros no nos vemos así porque aún viene esa condenación del pecado, ¿no? Y seguimos viviendo, en Romanos lo dice Pablo, ¿no? Seguimos viviendo en este cuerpo pecaminoso que va a tender, que la carne va a tender al pecado, ¿no? Sí. Mas, sin embargo, tenemos que tener esa lucha diaria, como decías ahorita, que debemos de estar vivos, ¿no? A las vivas todos los días, ¿no? Y estar pidiendo perdón cuando venga el Espíritu Santo y nos redarguya. Tenemos que estarlo haciendo para que podamos seguir avanzando. Así es, porque una de las cosas es de que, ahorita lo dije, el arrepentimiento es necesario y a cada momento y a cada instante y cada vez que lo necesitemos, porque el arrepentimiento es parte de la fe. O sea, si no tuvieras fe, pues no te arrepentirías. Pero también el arrepentimiento es parte de la fe que nos lleva a la salvación. Es una cosa con la otra. Nosotros como hijos de Dios, si Dios nos viera directamente, nos vería exactamente en la condición que estamos. Pero Dios no es así. Dios nos ve a través de Jesús y de su redención. Entonces, si está Dios aquí arriba y nosotros abajo, Dios no nos ve directamente. Dios nos ve a través de Jesús. El intercesor que tenemos, Exactamente. ¿No? Porque dice la palabra que si alguno pecare, dice, ya eres un hijo de Dios, pero si alguno pecare, recuerda esto, abogado tenemos para con Dios, que es Jesucristo. Entonces, el arrepentirse es necesario, porque es parte de la fe que nos lleva a la salvación. De hecho, el apóstol Pedro, cuando, no sé si recuerdas en la escritura, cuando ellos van, de ellos digo Pedro y Juan, van a un lugar, al templo, y se topan con una persona que estaba coja, paralítico. ¿sí? Estaba un paralítico, ¿no? A la puerta que se llama La Hermosa. Y cuando le dicen, no tengo oro ni tengo nada, pero lo que tengo te doy, vamos, levántate en el nombre de Jesús. Después de eso, Pedro se avienta un discurso. Y ahí en ese discurso, y lo vemos en Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nada más. O sea, arrepiéntase y conviértase. No solamente basta arrepentirse, sino también dice que tenemos o debemos de tener una revolución en nuestra mente y en nuestro corazón para convertirnos a lo que ahora Él es. Él es santo, Él es puro, Él es digno, o sea, tenemos que, Él es manso, etcétera, etcétera, Él es puro amor. Y ya lo habíamos dicho eso en otros programas, o sea, tenemos que llevar a cabo el primer gran mandamiento y el segundo, etcétera, etcétera, ya lo hemos visto. Pero Pedro aquí lo está diciendo claramente, hey, ¿saben una cosa? Ya no vayan por esa línea, ahora vayan por esta otra. Eso es arrepentirse, porque en ese mover de dirección es porque Dios nos está moviendo, no nos está moviendo nosotros solos.
Porque recordemos, quien trae la convicción de pecado es el Espíritu Santo, no nuestra mente ni nuestro corazón. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros, quien nos trae ese impulso de decirle a Dios: Señor, me siento una cucaracha, me siento un gusano, perdóname, y luego te levanta el Señor a través de Jesucristo. Y dice que nos hace sentar, En lugares celestiales. así es, con Cristo Jesús, no solitos, siempre Cristo en medio, Sí. siempre Cristo por delante. Entonces, es interesante ver cómo nosotros, a pesar de que podamos tener en algún momento alguna condenación por algún error que hemos cometido, debemos de recordar siempre que abogado tenemos para con Dios. Que abogado tenemos para con Dios. Lo dijo el rey David cuando, después que pecó, llega con el Señor y le pide perdón y se arrepiente. Y Dios lo vuelve a restaurar. Obviamente hubo consecuencias del pecado y eso tenemos que tenerlo claro. A diferencia del rey Saúl. La diferencia del rey Saúl es que nunca se arrepintió. Por eso Dios lo desechó. Entonces, vemos cómo el hecho de pecar y nos trae condenación no ni siquiera viene de Dios. O sea, eso no proviene de Dios. No. Dice que tenemos un enemigo, el acusador. El acusador. Sí, y casi todo lo que vemos ahí en la condenación son esos dardos que el enemigo nos envía a nosotros, ¿no? Y ya depende de nuestra fe y de cómo estemos parados el poderlos. Ese pensamiento que manda el enemigo, ese dardo, cómo obra en nosotros, cómo trabaja en nosotros. Si trae condenación sí lo sabemos ese pensamiento, pero o sea, el Señor ya me limpió, el Señor ya me ha justificado. He sido justificado delante de Dios mediante el lavamiento de la sangre, como decías ahorita. Entonces, en nosotros está el poderlos apagar mediante la fe, que por eso nos dice que es el escudo de la fe, la palabra, mediante la fe que tenemos hacia la palabra que es escrita, lo que es la Biblia, no la palabra de Dios. Porque si no tenemos el conocimiento de esa palabra, tampoco nuestro espíritu, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento es redarguido, es cambiado. ¿Sí? Ha cambiado a lo que Dios dice y piensa de nosotros, a lo que Él dice en la palabra que nosotros somos ahora, cuando hemos venido a ser nuevas criaturas en Jesucristo, gracias a Jesús. ¿Sí? Entonces, ese conocimiento tiene que ser renovado en nosotros a través del conocimiento de la palabra de Dios. Porque si no, el enemigo va a venir y va a hacer estragos con nosotros, va a venir y va a torcer la verdad, va a venir y va a torcer lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Exactamente. Sí. Yo hablaba con un compañero en el trabajo ahora en la semana también y me platicaba. Y yo le decía: ¿y por qué no buscas de Dios? Y dice: no, pero ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál iglesia tiene la razón? Le digo: no, es que no es una iglesia, es la palabra. Es la palabra, es que el saber que Jesucristo, digo, ahí la palabra dice que Jesucristo es la verdad. Él es el camino, Él es la vida. Pero la verdad es que Él nos vino a traer libertad del pecado. Y sin esa libertad y sin ese conocimiento no vas a poder llegar a crecer al entendimiento que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque nos llama a crecer a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Así es. Pero cuando estamos atorados Pero cuando nos atora el pecado, entramos a lo que es en las clases de matrimonio lo veíamos nosotros, un círculo alienante, ¿no? Que seguimos batallando con las mismas cosas porque no cambiamos en nuestra vida. Porque no tomamos esa decisión de doblar rodilla, de doblar nuestro orgullo, nuestra arrogancia y poder partir a un nuevo cambio. Exacto. ¿Sí? Y Dios nos dice que a través de la prueba nos entrega una puerta, una salida. Y muchas las veces nosotros nos desesperamos y queremos hacerlo de nuestra forma. Sí. Y es cuando volvemos a caer otra vez en lo mismo. Y a veces hasta nos agrada. Y lo convertimos en un ciclo en nuestra vida. ¿Sí? Hasta que no venimos a memoria. La señal. Pero digo, entonces es eso, ¿no? Debemos de tener ese conocimiento. El pecado sí va a estar en nosotros y va a ser una lucha continua. Sí, porque esas batallas se dan en nuestra mente. Exacto, Sí. allí está la verdadera lucha. Sí. En lo espiritual, ahí empieza. En nuestra mente va a estar y el enemigo va a usar
a personas que se dejen usar por Él. Sí. Incluso esas personas nos van a servir a nosotros también para seguir creciendo. Pero nosotros siempre vemos que es una persona la que nos está tocando, que es alguien. Por eso Dios nos dice, hey, tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Así es, en las Sí, regiones eso es lo que debemos de entender, ¿verdad? Que sí, nuestra carne, nuestra propia concupiscencia nos va a llevar a pecar, sí, sí podemos caer en eso. ¿Por qué? Porque vamos a estar, como decía, seguimos atados a nuestros delitos y pecados. Pero porque este cuerpo sigue buscando eso. Ujú. Pero el espíritu dice, el espíritu no, el espíritu busca la vida, el espíritu busca el estar bien con Dios. Y esa donde nosotros debemos de inclinarnos, ¿no? No sé si te ha tocado oír nos han dado el ejemplo así con dos perros, ¿no? ¿A cuál alimentas más? Así es. ¿Al de la carne o al del espíritu? Sí. ¿Al de tu carne o al de tu espíritu alimentas más? A ese es al que alimentes más, es al que va a estar más fortalecido. Definitivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? El doblegarnos, el reconocer como la parábola que decía Jesús en Lucas, ese cobrador de impuestos que reconocía y aún se sentía indigno de estar cerca de Dios y se quedaba en la parte de atrás de ahí del templo reconociendo y dándose, ahora sí, golpes de pecho y reconociendo su dolor y humillándose delante de Dios, y el otro no, exaltándose, Señor, yo gracias porque yo oro, gracias porque yo ayuno 2 veces a la semana. Entonces, al final de esta parábola el Señor dice, ¿cuál regresó justificado? Ujú. Sí, eso es lo que debemos de entender, que mientras haya humillación y haya reconocimiento en nosotros, es porque el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros aún, y eso nos sigue llevando a un crecimiento más. Sí, algo que me estaba recordando es cuando he comentado en otras ocasiones qué tan importante es que cuando tú cometes un error te sientes mal. ¿Eso es bueno o es malo? Y déjame te digo que eso es bueno. Porque si sigues sintiéndote mal cuando cometes algún error, cuando la riegas, como decimos, y vamos a hablar así como que un lenguaje muy coloquial, cuando cometemos el error de ofender a Dios, y eso te provoca un sentir así bien, bien profundo de que, híjole, Señor, perdóname, te ofendí. Eso lejos de entristecernos, sí entristecernos porque en cierta manera hemos ofendido a Dios, pero también darle gracias a Dios porque seguimos teniendo eso, y eso significa que todavía el Espíritu Santo nos está moviendo a buscar de Dios después de haber cometido algún error, y eso es excelente. La liberación del pecado no siempre significa liberación de los sentimientos de culpa. Aun cuando nuestros pecados son perdonados, todavía los recordaremos. ¿A poco no? Sí. Todavía están ahí. Tenemos un enemigo espiritual, un acusador. En Apocalipsis 12:10 lo dice, ¿quién nos recuerda incesantemente nuestras fallas, faltas y pecados? Cuando un cristiano experimenta sentimientos de culpa, debe hacer lo siguiente. Y aquí empieza el cómo tener la solución a través de la escritura, obviamente, para ser libres de la condenación, de estar culpándote de... Mucha gente deja de ir hasta la iglesia, hoy te lo decías, Sí. porque se sienten culpables de haber ofendido a Dios. En lugar de ir corriendo otra vez al trono de la gracia y esperar oportuno socorro, dice la escritura. En lugar de eso, nos alejamos de Dios. Ahí se aplica de que el pecado nos aleja de Dios. Lo peor de todo es cuando se nos hace un deporte, ¿no? Cuando decimos, peco porque veo cosas que no debo de ver en las redes sociales. Peco porque digo cosas que no debo de decir. Eso ofende a Dios. Y luego digo, me di cuenta que la regué. Señor, perdóname. Ofendí a Dios, perdóname, Señor. Y luego al día siguiente lo vuelves a hacer. Y le dices, Señor, perdóname. Y luego al día siguiente vuelves a hacer lo mismo, lo mismito. Y luego al cabo ya te la sabes, perdóname, Señor.
Al día siguiente vuelve a pasar lo mismo. O sea, espérate, no podemos estar batallando con lo mismo de hace 5 años, de hace 3 años, de hace un año. No podemos seguir batallando. Entonces, ¿dónde está el crecimiento? Porque si nosotros como hijos de Dios somos los mismos que éramos hace 10 años, quiere decir que no hemos avanzado. Y no hemos avanzado en el conocimiento de la palabra, y mucho menos de la aplicación de la palabra. Eso es interesante porque cuando te llega condenación como hijo de Dios y tú preguntas, ¿y cuántos años tienes en el Evangelio? ¿O cuánto tiempo tienes en el Evangelio? Y la persona puede contestar 3 años, 4 años, 5 años, 10 años o lo que sea. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no hayas encontrado la solución acerca de la condenación en la Escritura? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de cómo salir de la condenación? ¿Qué tantas promesas de Dios conoces? ¿Qué tanto conoces el Evangelio a profundidad? Lo que significa la vida, muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué significa la sangre de Cristo? ¿Qué significa tener la esperanza en Él? ¿Qué significa el que Dios es amor? ¿Qué significa todo lo que Dios ha hablado acerca de que nos ama y por eso entregó a Cristo, etcétera? O sea, si nosotros no hemos avanzado absolutamente nada, dice la palabra y dice Pablo, que entonces somos enanos espirituales, que necesitamos crecer. ¿Y de qué se trata todo esto? Bueno, simple y sencillamente, pues motivarlos, inspirarlos y aconsejarlos de que empecemos a leer la Escritura, pero no a leerla así de pasadita, sino leerla minuciosamente. Lees un párrafo, lees un capítulo y cuando te das cuenta que es necesario investigar otras referencias en la Biblia que van conectadas y luego te encuentras con una palabra que se te hace medio extraña. Bueno, vámonos al diccionario a ver qué dice y vámonos a la historia a ver qué pasa. O sea, entre más te metes a estudiar la palabra de Dios minuciosamente, créelo que más te llega luz a tu vida. Porque no nada más es leerla, que es bueno leerla así de paso, no importa, porque hay personas que todavía no la entienden mucho, pero los va limpiando poco a poco, va haciendo efecto la palabra de Dios, porque es Dios hablando literalmente. Y cuando Dios está hablando, obviamente tiene que hacer un efecto en el humano. Por eso cuando llegamos a la palabra y nos topamos con ella la primera vez, decimos, Señor, pues no la entiendo, pero ayúdame que te quiero conocer más. Y Dios empieza a revelarte la palabra. Cuando llegue a ese punto, entonces sí ya vas a conocer la Escritura y vas a poder apoyarte en fuertes bases doctrinales para poder determinar definitivamente, yo puedo salir de la depresión, yo puedo salir de cualquier situación que me esté pasando mentalmente, emocionalmente. Y una de ellas es esto de tener la culpa por haber ofendido a Dios. Ahora, el hecho de que seas una persona muy madura en el Evangelio no te hace inmune a pecar. Todos pecamos. Todos pecamos, todos tenemos nuestro lado flaco, ¿no? Pues yo quisiera tenerlo aquí. Sí. Lado flaco. Todos tenemos nuestro lado débil, ¿no? Yo creo que ese cumplimiento de llegar a la estatura del varón perfecto será cuando el Señor venga o cuando estamos delante de su presencia, ¿no? Si no nos toca ver su segunda venida. Pero es algo, como dices tú, ¿no? Nuestro entendimiento debe ser renovado. Sí. Debe ser renovado a través de la palabra de Dios. Nuestra fe debe crecer al oír la palabra de Dios. ¿Sí? Y debemos de tener ese cuidado también, de saber oír bien la palabra de Dios. Que lo que estemos oyendo predicado desde un púlpito sea realmente la palabra de Dios. Exacto. ¿Sí? Que sea realmente la palabra de Dios. Tenemos que poner ese oído atento. Y lo que estemos escuchando, vayamos y lo comparemos con lo que Dios dice. ¿Sí? No porque sea un pastor reconocido o X pastor hablando, no en sí de uno solo. A cualquiera. A cualquiera puede pasar eso. Tenemos que ser como los de Berea, dice la Escritura. Sí. Que cuando Pablo les enseñaba, inmediatamente ellos se iban a la Escritura a ver si era verdad lo que les estaba diciendo. Y créeme que Pablo pues, era un conocedor de la palabra. Claro. Era ahora sí que un erudito.
Sí. de la palabra, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de hacer, ¿sí? Y el pecado o nuestra carne va a empezar a menguar ese deseo del pecado. No vamos a seguir tropezando, ahora sí que como decía el Con profeta, la que misma con la piedra. misma piedra, ¿no? Y debemos de hacer cambios en nuestra vida. O sea, un, este, ¿cómo se me fue la palabra? Un genio de estos tiempos del siglo pasado decía que era ilógico hacer cosas, esperar cambios haciendo las mismas cosas. Ujú. Algo así parafraseado, ¿no? No íbamos a ver cambios si seguimos haciendo lo mismo. Definitivo. Seguiremos encerrados en esos círculos viciosos que tenemos. Sí. Sí, tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos para poder empezar a dejar ese pecado que está en nuestra vida. ¿Sí? Y lo siguiente que viene después de que pecas es la condenación. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Que Por el eso. enemigo usa tus caídas, nuestros errores, nuestras fallas, para venir y decirte cuando se trata de que obremos o hay la oportunidad de obrar, que tienes la oportunidad de orar por una persona, por ejemplo, Ujú. que quieres pasar a orar, que quieres orar por él, que quieres darle una palabra, viene esa condenación que te dice, tú no puedes, tú pecaste, tú eres un pecador. Es ¿Sí? un hipócrita que te Sí, dice. sí, digo, a mí, les digo, yo sinceramente hace bastante tiempo casi cuando empezábamos en el Evangelio, cómo nos pone el enemigo esas trampas y cómo caemos en ellas del Ujú. pecado. Y después de que pecas, cómo viene y se burla de ti. Yo literalmente te puedo decir que yo lo veía así enfrente de mí. ¿Qué pasó, hermanito? Pues no que muy cristiano, pues no que muy esto. Y trae esa condenación a ti y te bloquea esa condenación. Entonces no nos permite avanzar, no nos permite Ujú. ser que nosotros únicamente somos material dispuesto, debemos de ser material dispuesto a Dios para ser ese conducto de bendición hacia los demás. Sí, Y el que va a obrar es Dios. Eso es lo que debemos de definitivo. entender. Pero también si estamos mal y estamos en pecado, debemos de arreglar nuestra situación con Dios. Sí. Hay algunos puntos que queremos ver como solución a esa culpabilidad. Confesar todos los pecados conocidos y que no se hayan confesado. O sea, Sí, aún aquellos, decíamos antes en un pasado, Señor, te pido perdón aún por los pecados que no me acuerdo. Esa era nuestras oraciones. sí, esa era la expresión correcta. En algunos casos los sentimientos de culpa son apropiados, porque la confesión es necesaria. Sí. O sea, hay que sentirse culpable, sí, pero inmediatamente hay que correr y decir, Señor, arrepentido estoy, perdóname. Y Dios te perdona e inmediatamente te restaura. Ese es el detalle. Muchas veces nos sentimos culpables porque somos culpables. Y eso es lo que hace o lo que hizo el rey David. O sea, tuvo que pedir perdón porque era culpable. Se sentía culpable porque era culpable. Otro de los puntos es pedirle al Señor que le revele cualquier otro pecado que necesite ser confesado. A veces solamente soltamos lo que sentimos que es más importante. Aquello que quizás sí nos mueve poquito el corazón. Pero hay otros que nosotros mismos hemos considerado como no tan graves. No sé si lo podamos ver de esa manera. Y hay otros que nos dan vergüenza confesarlos, ¿no? Delante de una persona o alguien, ¿no? Sobre todo. Sí. Sí. Entonces, y esos pecados los usa el enemigo. Muy bonito para condenarnos. Y casi siempre, si te has fijado, casi siempre somos los hombres. Casi siempre somos los hombres porque somos así como que muy cerrados. Es cómo voy a exponerme, cómo voy a hablar, Mm. y eso, créelo que no es parte de una humildad, ni de una enseñanza de parte de Dios en lo correcto. Oh, es que hay pecados que nos causan vergüenza, ¿no? Personas que han sido ultrajadas, violadas. Es muy difícil confesar que fuiste abusado. Es muy difícil Sí, confesar que abusaron de ti. O sea, todo eso es muy difícil confesarlo, ¿no? Soltarlo de primera. claro. Y es un proceso que se tiene que llevar ahí también, ¿no? Pero sí por eso es muy importante que tengamos en nuestra vida esa amistad Sí, con otra persona con la cual podamos confiar
y apoyarnos en ello, ¿no? Definitivo. Porque el enemigo utiliza eso, lo utiliza, como les decía, lo utiliza muy bien para detenernos, para frenarnos, ¿sí? Y no dejarnos crecer espiritualmente y seguir creciendo a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Y esa condenación a veces nos trae y nos sentimos sucios, ¿no? Ujú. Y el enemigo la usa muy, muy bien para, para no dejarnos crecer, no dejarnos avanzar. Incluso, como decíamos ahorita, hasta para apartarte de la iglesia, ¿sí? Y llevarte a lo mejor a otro lado y empezar tu proceso nuevamente. Y en cuanto empieces a ser confrontado, vuelves a huir por la vergüenza, por el temor, por el qué dirán, que eso nos frena un chorro a muchos, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado a eso, ¿no? Y debemos de ahora sí que nuestra fe debe estar bien puesta en el Señor para que esa fe siga creciendo Sí, y nos siga llevando a seguir de victoria en victoria, de gloria en claro, gloria, victoria en victoria. definitivamente. Y una de las cosas que debemos de tener valor pleno para ser totalmente abiertos y honestos ante Dios. Lo dijo el rey David en el Salmo 32, dice, perdón, en Salmo 139, 23, 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. A veces no queremos decir eso, Señor, examina mi corazón. Ya con el hecho de decirle, Señor, perdóname porque te ofendí en esto. No, no, ve más allá. Señor, mira mi corazón, examínalo. Y si ves algo de perversidad en mí, quítalo. Eso es lo que el rey David estaba haciendo. Ese es un arrepentimiento correcto, un anhelo de querer ser diferente desde la perspectiva de Dios. Entonces es algo bien tremendo. También en Salmo 32 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El hecho de que nosotros vayamos y corramos ante los pies de Dios es una garantía de que si vamos con un arrepentimiento genuino, Dios nos va a perdonar. Y créelo que el momento del perdón va a quitar toda culpa. Y en la medida que vayamos conociendo a Dios, vamos a saber que tenemos salvación, la seguridad de la salvación en Él. Y esa es una de las cosas más interesantes después de todo un proceso. Saber que tenemos esa salvación. ¿Algo que quieras añadir? No, vemos, bueno, en el sacrificio, en la condenación, ¿no? Vemos cómo antes era limpiada la condenación que había en el pueblo de Israel. Era un punto que Dios, bueno, una cosa que Dios les dijo, ¿no? Que tomaran un animal, un macho cabrío, en excelentes condiciones, ¿no? Y cómo el pueblo de Israel ponía la mano sobre él. Bueno, cada persona en el pueblo de Israel ponía la mano sobre él y él se era sacrificado, ¿no? Entonces viene el cumplimiento del tiempo y de la palabra de Dios, viene que Jesucristo es enviado y ahora Él es el Cordero de Dios y sobre el cual nosotros, ahora en el reconocimiento de ese sacrificio que Él hace por nosotros, es como si pusiéramos la mano en ese macho cabrío de antes, ¿no? Que reconocemos nuestros pecados, es lo que decías ahorita. Reconocer nuestros pecados, venir de él, Señor, y pedir, ¿no? Que nos limpie con su sangre. Claro. Sí, y entonces, pero ese queda eso, el que el enemigo, te digo, usa, que es la condenación, y trae, hasta que no vemos, lamentablemente, nosotros, con nuestros propios ojos, que Dios nos ha perdonado, es cuando vemos la libertad que Dios nos dio tiempo atrás, desde que reconocimos que Jesucristo es nuestro Salvador, Sí. de que Él murió por nosotros. Hasta que no vemos los frutos de esa salvación en nuestra vida, o de esa que ya no hay esa condenación. ¿Sí? Porque hay pecados, no sé a cuántos les hayan pasado también, ¿no? Cometes con una persona y no le has pedido perdón a esa persona, pero has ido delante de Dios y le has dicho, Señor, perdóname porque ofendí a fulano de tal. Pero hasta que no ves tú que esa otra persona ya hubo un cambio en su vida y la ves y te trata bien y ya no hay rencor, ya no hay nada, ves tú y caes en el entendimiento que realmente Dios ya obró. Sí. Pero tú seguiste acarreando esa condenación sobre ese tiempo hasta que no viste que realmente Dios ya obró. Y Dios ya lo había hecho desde que tú pediste perdón. Así es. Sí, porque el perdón, el perdón cuando es por culpa
hacia ti, la sanidad es inmediata en ti. O sea, Dios obra de esa manera y a veces decimos, Señor, que aquella persona o lo que sea, eh, que cambie su forma de ser porque X. Tiene que ser la oración al revés. O sea, Señor, te lo entrego en tus manos, tú haz con él lo que tengas que hacer, pero trabaja en mí. Que no haya rencor en mí, que guarda mi corazón. Si hay algo, sáname. Si cúbreme, no sé. Pero si hay algo que cambies, empieza conmigo. Yo creo que la oración es correcta, sí. Antes de decir como el matrimonio, ¿no? Señor, cámbiala a ella, Señor, cámbialo a él, dicen las mujeres. No, al revés, o sea, cámbiame a mí primero. Ellos están en tus manos, Señor, oro por ellos, los bendigo, lo que tú quieras. Pero cámbiame a mí si hay algo equivocado. Como lo decía el rey David, examina mi corazón. Y si hay algo equivocado, quítalo. Entonces es tremendo. Entonces tenemos que confiar en las promesas de Dios, de que Él perdonará los pecados y quitará la culpa, basándonos obviamente en la sangre de Cristo. Romanos 8:1, ¿qué es lo que dice? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Y muchas veces conocemos ese versículo hasta ahí. Pero ¿qué dice lo siguiente? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Entonces, todos tenemos que saber que no tenemos condenación en Cristo Jesús. Pero hay un pero. Tenemos que, como lo dice la Escritura, tenemos que andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es andar en un arrepentimiento constante, en una búsqueda por Dios, en estar escudriñando la Escritura, en estar en oración, en todo lo que Dios te mueva a hacer, a crecer. Tenemos que seguir caminando hacia Él, que es el objetivo. Dice la palabra en Santiago, puestos los ojos en Jesús, El autor y consumador de la fe. Entonces, podrá venir lo que podrá venir, pero cuando tú ya eres un maduro bien hecho, tienes los ojos bien puestos en Jesús, nada te va a mover. Y si llega un momento en que te empiezas a tambalear o lo que sea, vas a recordar las promesas de Dios. Estaba viendo, como una forma de motivación, se lo voy a comentar, estaba viendo que hay unos hombres que practican la brujería, etcétera, etcétera, y aparecen en las redes sociales. Y ellos se autonombran los más grandes brujos de México. Y están platicando y están así, lo están entrevistando. Y ellos empiezan a decir formas, los cómo y los modos de mucho de lo que ellos hacen. Y la persona que los entrevista les dice, oye, ¿y cómo le hacen cuando les piden que vayan y les hagan algo a alguien que está realmente entregado en la iglesia? Específicamente un evangélico. ¿Sabes cuál fue la respuesta de esas personas? Solo para dar un énfasis del poder de nuestro Dios. Dice y contesta textualmente, dice, si es una persona que sabemos que tiene una protección sobrenatural de parte de Dios, así lo dijo, ahí no nos metemos. Ahí no nos metemos porque es un ser superior. Así lo llamó él. Pero una forma de cómo Dios pone límites al enemigo, al diablo, le pone límites para que no toque a su pueblo, para que no toque a sus hijos. Y esa nos debe de servir como una promesa de parte de Dios, que Él dice que Él guarda en el hueco de su mano a su pueblo, que Él nos cuida, Él nos protege. O sea, promesas como esas es cuando llega situaciones difíciles en nuestro diario vivir que nos pueden provocar a pecar contra Dios, y solo con recordar lo que Dios ha hablado a nuestra vida acerca de sus promesas y todo lo que Él tiene para nosotros, nos debe de bastar para decir a eso que le llamamos pecado alto y poder seguir confiadamente lo que Dios ha determinado para nosotros. Entonces, ese es algo fácil pero difícil.
fácil a veces de poder entender, difícil de practicar. Porque ahorita salimos y vamos manejando y nos hacen enojar y empezamos a berrinchar. Eso no está correcto. O tratamos mal a nuestra esposa en casa. O tratamos mal a nuestros hijos. No somos sabios ni somos esos sacerdotes de casa. O a nuestro hermano de la iglesia, a lo mejor. Lo amo, como dijo una vez un amigo, lo amo pero no lo tolero. No, permíteme. O sea, ¿estamos o no estamos? Por eso dice, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Sí, es algo que debemos de estar muy atentos, ¿no? A ser guiados por el Espíritu Santo y dejar esa manera de pensar, ¿no? Como decías ahorita. Es muy fácil que caigamos en una provocación si estamos viviendo más inclinados en la carne que en el Espíritu. Así es. Es muy fácil caer, es muy fácil deslizarnos y no sabemos a veces las consecuencias que tendrá ese pecado o ese tropezar. No, y lo más difícil es que si lo hacemos en público. Porque ya estamos no solamente poniendo en tela de juicio nuestra integridad como cristianos, sino también estamos poniendo en tela de juicio el nombre de Dios. Porque no estamos siendo de buen testimonio. O sea, la gente parece que no, pero cuando tú dices, soy cristiano, soy esto, soy lo otro en la iglesia, inmediatamente luego te tienen en la mira. Te están observando a ver qué comete, a ver qué error cometes. Y si cometes un error, ¡pum!, te tachan. Y saben muy bien, la palabra esa, no sé si la han escuchado. Eso no es de Dios, eso no es de cristianos. Ándale, o sea, parece que nos quieren ver con aureola y alitas, o no sé, pero es parte también de la educación que se le tiene que dar a la gente cuando conoce que somos cristianos y decirle, estoy en proceso de perfección. Todavía estamos creciendo en ello. Como humano, bueno, tengo todavía ciertos detalles como humano, pero mientras no te ofenda a ti, no pasa nada. Porque ha habido ocasiones de que hay gente que no sabe quién eres en Cristo y se puede referir a ti de una manera a veces grosera. Y cuando le dices, no, es que soy cristiano, uy, parece que lo ofendiste, ¿no? Porque se sienten mal cuando dices, híjole, ya lo ofendí, ya la regué o algo. Y no es el detalle ese, el asunto es de que a nosotros no nos debe de importar mucho cómo se refieren a nosotros cuando no saben que somos cristianos. Pero cuando lo saben, inmediatamente ellos mismos van a poner su freno. Lo importante aquí también es de que lo que sale de nosotros. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo que decimos? Y Sí, ahí entramos en otro tema, así medio delicado. sí, y nomás para verlo de esto, lo de la condenación, la palabra dice que ninguna condenación hay para los que esperamos en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús. Si mismo Dios es que nos justifica. Uh-huh. Entonces, eso es algo que debemos de entender y saber nosotros, ¿no? Como hijos de Dios. Si el que nos justifica es Él, ¿quién nos va a poder condenar? Así es. Entonces no debemos de creer las mentiras del enemigo que trae a nuestra mente. Así es. Si Dios con nosotros, ¿quién ¿Quién contra contra? nosotros? Así es, definitivamente. Ok, estamos casi llegando al final. Y quiero concluir más o menos con esto. Si tienes un punto de vista, adelante. Dice, si el pecado ha sido confesado, ha habido arrepentimiento genuino y ha sido perdonado, entonces es tiempo de dejarlo atrás. Recordemos que nosotros que hemos venido a Cristo, hemos sido hechos nuevas criaturas en Él. Ya lo dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya pasaron. De aquí todas son hechas nuevas. Y en el camino vamos creciendo. Dice, parte de las cosas viejas que pasaron es el recuerdo de pecados pasados, para que no haya condenación. Tristemente algunos de nosotros somos propensos a sumergirnos en los recuerdos de esos pecados. Memorias que deberían de haber estado muertas y enterradas de hace mucho tiempo. Esto no tiene sentido y es contrario a la vida cristiana victoriosa que Dios quiere para nosotros. Un dicho sabio dice, si Dios te ha salvado de una cloaca, todos sabemos lo que es una cloaca, ¿no? Una cisterna, algo así. Si te ha salvado de una cloaca, no regreses a sumergirte y nadar en ella. O sea, si ya te sacó de ahí, ya
ya no tienes por qué regresar. Entonces No. nosotros somos nuevas criaturas, la culpa no debe estar en nosotros, la condenación no puede estar en nosotros, sino simplemente seguir tomados de la mano y seguir corriendo esa carrera que Dios ha puesto en nuestra vida y decir, Señor, ok, con tropiezos, cabizbajos, meditabundos, desanimados, no sé, a veces tengo ganas de tirar la toalla, pero yo sé que mi Redentor vive. Y aun cuando dice todo este desecho, yo sé que en mi carne yo he de ver a Dios. Entonces, hay promesas bien hermosas de parte de Dios que nosotros no debemos olvidar. Por eso debemos de agarrar la culpa y todo lo que, esos malos sentimientos que nos provocan querer correr de la presencia de Dios, que sean mejor utilizados para correr en dirección de Dios, para pedirle perdón y poder echar mano de la fe, echar mano de lo que Dios nos ha dado como herramientas para buscarlo. Es decir, ¿sabes qué, Señor? Te ofendí, perdóname, enséñame qué es lo que tengo que hacer y ve a la palabra de Dios. Ve a orar, ve en ese lugar secreto y ora ahí al Padre. Y estoy garantizando de que Dios va a responder. Porque te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. ¿Cierto o no? Sí, O conocemos a alguien que le ha pasado. no, es que Dios permanece fiel, Dios es fiel, es parte de su esencia, es parte de su ser, ¿no? En estar siempre en esa posición, ¿no? Permanecer fiel. Nosotros somos los que fallamos, ¿no? Así es. Dice que nadie nos puede separar de la condenación, nadie nos puede separar del amor de Dios, perdón, y nadie nos separa de Él. Los únicos que podemos separarnos de Él somos nosotros mismos. Exactamente. Somos nosotros mismos, porque nosotros somos los que estamos huyendo, nosotros somos los que estamos dejando de creer y de confiar en Él. Si el enemigo no puede hacerlo, el enemigo nos va a poner esos dardos, nos va a poner esos pensamientos para lograr eso. Sí, pero debemos entender esto. El enemigo, Satanás, cayó de la gracia de Dios. Así. Fue apartado de la gracia de Dios. Él tuvo el privilegio de ser el mejor o de ser el mayor adorador en la presencia de Dios. Y llegó, se enalteció al igual que un tercio de los ángeles del cielo y fueron desechados. Exacto. Y Él sabe lo grandioso, lo hermoso, lo precioso que es estar delante de Dios. Y Él no quiere que nosotros lleguemos ahí. Él no quiere que nosotros estemos delante de Dios. El infierno está preparado para Él y para todos los ángeles que le siguieron. No está preparado para nosotros. Más como decías ahorita, muchos no queremos. Simple y sencillamente, sabes que no quiero dejar mi forma de vivir, no quiero apartarme de lo que estoy viviendo. En ese tipo de personas, ese tipo de familiares, debemos de seguir orando por ellos e intercediendo por ellos para que el Espíritu Santo haga su obra en ellos. Así es. Los redarguya, les traiga esa condenación, les sane esa conciencia, porque muchas de las veces la tenemos cicatrizada y son años de oración por esos familiares, por esos amigos, ¿no? Y pues debemos de doblar rodillas, así como lo hicieron por nosotros. Sí. Y tenemos que estar luchando por que ellos vengan al conocimiento de Jesús. Definitivamente sí, no nos queda de otra, porque Sí. podemos hablarle aún con argumentos y quizás no lo entiendan. No, Y aún pues lo sí. aceptan, porque yo me ha pasado y les he hablado a muchas personas y decimos con las cartas sobre la mesa y la gente aún dice, no, pues sí, sí estoy mal. Y ya, o sea, reconocen que están mal y que yo tengo la razón de lo que les estoy diciendo porque les hablo solo palabra, hablando de argumentos, y aún así ellos dicen, no, tienes razón, yo estoy mal. Y sigo mi vida como tan igual como siempre. Sí, el otro punto, ¿no? que veíamos también, salvación. La salvación. ¿Salvación de qué? Dicen, ¿de qué me va a salvar? De la ira venidera del Dios verdadero. Así es. Esa es la salvación que vino a ganar Jesucristo en la cruz. Así es. Porque la palabra dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y un Dios vivo, así es. Entonces, esa es la salvación que tenemos al momento de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Sí. Sí. Y una pregunta que a mí se me viene mucho a la mente es,
¿Dónde estamos parados el día de hoy? Buena pregunta. Sí. ¿Dónde estamos parados? ¿En qué proceso? Por eso es que estamos hablando de todo esto, ¿va? ¿En qué proceso de tu vida te has detenido? ¿En qué proceso de tu vida el enemigo te ha mantenido ahí que no has avanzado? Eso es lo que debemos de preguntarnos. Esa pregunta vino a mí hace tiempo y créanme que yo me encontraba en una situación de comodidad. Hoy que estamos aquí en la radio, que estamos buscando al Señor. Así el enemigo queriendo hacer estragos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Pero debemos de seguir avanzando. Ujú. Debemos de seguir avanzando y créanme que lo estamos haciendo. Se lo estamos haciendo y no queremos dejar de hacerlo por amor a Dios, por amor a las personas que nos escuchan, por la bendición que sabemos que estamos dando a través de lo que estamos compartiendo con ustedes. Sí, hay muchas cosas, el enemigo nos va a querer frenar, pero Dios nos impulsa a más, Claro. a seguir avanzando, a seguir caminando. Y no podemos detenernos, ¿verdad? Por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestra vida, ¿verdad? Y hablo no solo de mi familia, sino también de la de ustedes, Sí. que nos escuchan, ¿verdad? Y los que nos van a escuchar en un futuro. Claro. Debemos de seguir avanzando, de seguir luchando por nuestra familia, por nuestros hijos, por esa descendencia que Dios tiene a cada uno de nosotros. Así es. Así es, Fernando. ¿Verdad? Me dejaste Sí, así como te que digo, es algo mudo. que nos confronta, ¿no? Algo que nos dice que Dios sigue obrando, que Dios sigue queriendo redarguir a un pueblo y levantar a un pueblo. La palabra dice que la creación sigue esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y dónde está la manifestación? Sí. Es muy poco lo que nosotros estamos haciendo como Así hijos de es. Dios. Escuchaba al hermano pastor Rudy Gracia hablar de una predicadora en, en, en África. No sé, no recuerdo en qué país de África. Pero dice que esa mujer predicadora, esa mujer, no sé si es predicadora evangelista, dice, ella ha orado por muertos. Dice, y hasta ahorita, las cifras que él decía, dice, yo he conocido que ha levantado a más de 460 muertos. Wow. Entonces, te digo, el poder de Dios está ahí. La palabra dice que ese poder que obró en Jesucristo para levantarlo de los muertos está en cada uno de nosotros. Sí, dice la palabra que nosotros, bueno, que los que creen en su nombre harán aún cosas más grandes que las que hizo Jesús. Así que, ¿dónde están? Jesucristo Sí. mismo lo dijo. Imagínate, ¿dónde está? Es a lo que somos llamados, ¿no? A no ¿Dónde está? detenernos. El libro de los Hechos está escrito nada más para los apóstoles. Pero si hubiera un libro de Hechos de los hijos de Dios, no está cerrado todavía. No. Ese libro se sigue escribiendo. Así es. Se seguiría escribiendo, perdón. Se seguiría escribiendo. Sí, buen punto ese. ¿Dónde está la manifestación? ¿Dónde está? Porque Entonces, el poder de Dios ahí está. ¿Y qué falta? decía un hermano, hay que ponerle patitas a la fe. Definitivamente. Definitivamente. Entonces, bueno, quedamos en esto. Quítese de ustedes toda culpa, toda condenación. Pensemos que tenemos esperanza en Cristo Jesús, que su sangre borra todo pecado si nos arrepentimos genuinamente y cambiamos nuestro estilo y buscamos el crecimiento. Y conocer las promesas de Dios a través de la Escritura es una de las bases principales para nosotros poder tener afianzados doctrina sólida, pilares sólidos de lo que Dios ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Bien. Ok, entonces, bueno, ya se nos vino el tiempo encima, ya son después de las 7 y gracias, créalo, estamos emocionados de lo que ya viene todavía, viene ya diciembre y estamos esperando los tamales. No es cierto, el champurrado. Vienen otros temas la próxima semana. Vamos a pedirle al Señor qué es lo que más o menos quiere que hablemos. Esperemos que nuestro amigo el pastor Carlos Soledad ya esté listo para la próxima semana. Tuvo un problemita de salud el día de hoy, por eso no nos pudo acompañar, pero nos hizo falta el pastor para ahondar más acerca de este tema, porque cada punto de vista es importante.
cada punto, y siempre hemos dicho, como que le damos un punto de vista cada quien de su perspectiva, pero es lo mismo, pero refresca el tema. Así que gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos aquellos que nos han escuchado y créalo que sé que hay muchos amigos escuchándonos. Dios los bendiga grandemente. Y recuerden, los esperamos el próximo sábado, 6 de la tarde. Estaremos otra vez con ustedes al aire a través de Shekinah 95.1. Gracias y nos vemos la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.